Sean todos muy cordial y bienvenidos a nuestra conferencia en esta noche. El tema que hoy vamos a tocar es un tema muy importante, muy edificante y lo hemos titulado El reino no es, dime algo nuevo, es Cristo está, que viene de lo que está escrito de él en la palabra de Dios. Vamos a desarrollar este tema. En el reino no es dime algo nuevo. No es que cuando uno haga un culto de reino, la gente venga a esperar que el predicador le dé algo nuevo, como una visión extra, como una revelación extra fuera de la Biblia, y no es así y en ninguna manera. Vamos a basarnos en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, que dice: y en estos postreros días, dice el autor de Hebreos, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Fijémonos bien la expresión. Nos ha hablado por el Hijo. Dios, en el tratamiento con el pueblo de Israel, les habló muchas veces por medio de señales sobrenaturales y por medio de los profetas. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo en Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo y dijo: a él oíd. Hubo entonces un cambio de los profetas a su Hijo. Quiere decir que todos los profetas del Antiguo Testamento que hablaron, todos venían direccionados a concluir en el Hijo de Dios, en Cristo. ¿Y quién es el Hijo? Es la Escritura de Dios. El Hijo es la Escritura de Dios. El Hijo es la palabra de Dios. Es el tablero divino donde todos debemos venir a leer. Y por eso hay que aprender a leer Cristo en la Biblia. El Hijo es la Escritura inspirada por Dios, es la Escritura revelada por Dios, el Hijo, Cristo, y es la Escritura iluminada de Dios. Cuando tú lees al Hijo, lees inspiración, lees revelación y lees iluminación. Cuando Pablo dijo en 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios, es igual a decir que al Hijo o el Hijo es la Escritura inspirada por Dios. ¿Qué hizo la Escritura inspirada por Dios? Vamos a ver qué fue lo que hizo la Escritura inspirada por Dios. Fíjense bien que en Juan 19:30 el Hijo dijo: consumado es, cerrando el plan de la redención realizado. En Juan 19:30, en la cruz, Cristo cerró el plan de la redención, el plan de la liberación y el plan de la salvación. Y en Apocalipsis 21:6 dijo: hecho está, cerrando toda la profecía del Apocalipsis por cumplimiento. Yo no puedo escribir un hecho está en un documento que no está terminado. Yo no puedo decir: vengan al comedor que acabo de prepararles una cena magnífica, si la cena está cruda. El arroz está crudo, la carne está crudo y todo está crudo. Cuando yo digo hecho está, es porque la carne ya está vaporizada, está caliente, está bien hecha, la ensalada está bien hecha, el jugo ya está bien hecho, y usted viene y se sienta a disfrutar de una comida que ya está hecha. Y por eso en Apocalipsis 21:6, todo el Apocalipsis ya se cumplió, y por eso Juan lo cierra diciendo: hecho está. Si todo en Cristo
está cumplido, está hecho. Entonces sobran los profetas de las iglesias dando profecías personales a la gente. Dios me dice que usted, la de la silla negra, Dios me dice y me revela, eso está fuera de orden en el reino. ¿Por qué? Porque Dios ya ha hablado por el Hijo. ¿Por qué? Porque todos los profetas ya concluyeron en el Hijo. Dios ya habló por el Hijo, porque el Hijo, que es Cristo o Yeshua, es el verbo de Juan 1:1. Entonces, nos encontramos en los cultos hoy en día, en el iglesismo, del dime algo nuevo de Dios. La gente va, se sienta en una silla para que el apóstol le diga algo nuevo de Dios, para que el pastor le diga algo nuevo de Dios, para que el evangelista le diga algo nuevo de Dios y o el profeta le diga algo de Dios, donde el creyente almático viene al culto a buscar una revelación extrabíblica. ¿Por qué? Porque él no tiene la capacidad de leer la revelación intrabíblica, es decir, la que está dentro del conocimiento o dentro de la palabra. Entonces, todos ellos vienen ¿a qué? Vienen realmente a depender, vienen a depender de una revelación, vienen a depender de una visión, vienen a depender de una administración o vienen a depender de algún profeta. Y a estos creyentes almáticos de las iglesias les encanta realmente entonces que les muevan las visiones, que les muevan las revelaciones, y a los profetas les encanta impactar emocional con un lenguaje espiritual ya preparado para niños en Cristo, que son como los judíos de 1 Corintios 1:23, que buscan señales. Nosotros en el reino no buscamos señales, nosotros ya tenemos todas las señales cumplidas en Cristo. En aquellos cultos neopentecostales, se les dice a los asistentes que esperen que Dios les hable de forma audible, de forma nueva y personal. Ponen el énfasis en lo profético espontáneo y han creado el diccionario de las palabras ungidas, entre comillas, esperando que el apóstol y o profeta les digan y les confirmen deseos, viajes, compras, decisiones, emociones, que adivinas hasta el número del DNI o de la cédula, sabiendo que eso no se llama profecía porque la persona conoce el número personal, no necesita que un profeta le diga el número, y para qué se lo va a decir si tú ya lo tienes. Entonces, esto es muy importante y muy edificante, y por eso es que la gente en el iglesismo no disciernen conforme al Hijo, no disciernen conforme a lo que ya está escrito. Fíjense que el apóstol Pablo en Efesios 1, versos 17 y 18 dice, orando por los efesianos, que el Padre de gloria les dé espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento, no fuera del conocimiento. En el conocimiento, alumbrando, iluminando los ojos del entendimiento. Entonces, la sabiduría que ya está escrita, porque en 1 Corintios 1:24, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, ya está escrita. Cristo ya está escrito. No necesitamos nuevas revelaciones. La escritura, como fuente primaria en esos cultos, queda subordinada a la experiencia de revelaciones inmediatas. Entonces, te moldean en esos cultos tu identidad y pertenencia por la cultura de lo sensacional, emocional o subjetivo. ¿Qué nos enseña esto, amados? Que el ambiente programado en un culto de esos es el que actúa como maestro de los niños en Cristo.
siempre están en ese culto en modo pasivo, esperando a ver qué viene del cielo o qué sale de la tarima y de la plataforma y de los parlantes, y se quedan en modo expectante, en alerta máxima. Dios va a hablar, porque no están esos creyentes, niños en Cristo, prestando atención que Dios ya habló por el Hijo, que Cristo ya está escrito y que solamente hay que leer Cristo. Entonces, aprendamos esto. La frecuencia y exposición en dichos cultos neopentecostales determinan la influencia de cuánta niñería hay en el iglesismo, de cuánta influencia hay sobre los niños en Cristo, porque nosotros los que ya tenemos madurez, nosotros que ya tenemos el entendimiento iluminado, a nosotros no nos juegan con manipulaciones ni que nos vengan con emociones. Véngame con la palabra y se lo acepto. Lo que ven, escuchan y se comparte allí en esos cultos repetidamente, forma en estos niños en Cristo su percepción, su identidad y sus hábitos o costumbres. Lleve usted a uno de estos niños almáticos en Cristo a un culto de reino en iluminación por la palabra y verá que se siente incómodo porque el niño cristo almático le gusta oír el brinco, que brinco de la izquierda para la derecha el predicador, que se habló 20 lenguas, que puso las manos, hizo el tumbadito y se cayó doña Josefa, porque depende del grito del domingo, depende de la danza judía, de la bulla, de la imposición de manos y que le digan lo que quieren oír ese día de culto. Entonces ninguno entra a un culto de estos por accidente. Cada uno elige estar y adaptarse a lo que ve en ese culto y escucha, lo que implica ser responsable de lo que allí discierne. Entonces, al acomodarse, esa persona está cediendo a imitar ese comportamiento y justificar lo que en ese ambiente de culto realmente se está moviendo. Entonces, si la persona no hace un filtro interno, recuerden, amados, que el apóstol Pablo nos invita a examinar todo. Examine todo lo que usted oiga de cualquiera. Examine todo lo que usted lea en un libro, en la misma Biblia, sea como los bereanos que oían las predicaciones de Pablo y luego se iban a la casa a corroborar. Y por eso es que si la persona no tiene un filtro interno, se convierte en un reflejo de ese sistema cultico, sensacionalista, y no logra ser un agente firme en el reino de Dios. Señoras y señores, Dios ya dijo, y no hay nada nuevo en profecía más que decir, ni en visión de revelación que esté diciendo. Ubícate en el es. Cristo está. Lo repito, en el reino es, Cristo está. Ubícate en el es, Cristo está. Yeshua, en Mateo 4, venció las tres tentaciones del tentador, que en el contexto fue un escriba versado en las escrituras que había leído Deuteronomio 8 y vino a Yeshua en el desierto y quiso que le demostrara que él era el Hijo de Dios con señales. Convierte estas piedras en pan, lánzate del pináculo del templo, arrodíllate delante de mí y yo te daré todos los reinos de Judea, porque los escribas y fariseos, somos sacerdotes y sacerdotes del templo judío, eran multimillonarios en el primer siglo, eran ricos.
Por eso el escriba de Mateo 4 pudo ofrecerle los reinos de Judea porque los tenía. No estaba ofreciéndole una mentira. Y Yahshua Jesús sabía que el escriba, el tentador, el diablo, por eso es que Mateo le aplica el epíteto de diablo, porque estás convirtiéndose en un adversario de Jesús. Pero ¿qué sucedió? Fue vencido por que Jesús le dijo: a ver, chico, cálmate, escriba, escrito está. Tú vienes a mí con palabra, yo vengo a ti con palabra. Por lo tanto, escrito está. Es decir, el escrito está. Es lo más importante que uno realmente puede comprender. Muy bien. Cuando tienes la palabra, tienes la victoria. Entonces, en el reino tenemos que ser mujeres, jóvenes, líderes, predicadores de abundante palabra. La espada del Espíritu es la palabra. Con la palabra fue que David venció a Goliat, porque le dice: tú vienes a mí con lanza y jabalina, armaduras de metal. Pero David lo miró de frente a Goliat y le dijo: pero yo voy a ti en el nombre de Elohim y te cortaré la cabeza. ¿Quién venció a Goliat? ¿Quién venció a Goliat? A Goliat lo venció dos cosas. Lo venció la palabra dicha por David: yo vengo a ti en el nombre de Jehová o en el nombre de Elohim. O sea que primero David, ante el gigante Goliat, pronunció el nombre de Elohim, que tiene poder. Y segundo, lo venció la habilidad al girar y mandar la piedra, que cruzó a una velocidad de 60 kilómetros por hora, le dio en la cabeza donde tenía que darle, cayó, corrió David, cogió la espada del mismo Goliat y le cortó la cabeza. Entonces, la palabra siempre es la que vence. Sea usted una mujer de la palabra, sea usted un hombre de la palabra. Cuando alguien le venga a usted con visiones y con revelaciones extrabíblicas, rechace todas esas mentiras. ¿Por qué? Porque usted es un hombre que no se deja engañar, porque usted es una mujer y un hombre de la palabra. En el reino tenemos que tener palabra de Dios, revelación de Dios, sabiduría de Dios. A una persona que tenga la palabra, no le vienen con cuentos, no le vienen con profecías nuevas, no le vienen con visiones, no le vienen con sueñitos, no le vienen con revelaciones. A mí véngame con la palabra, a mí enséñeme la palabra. Pablo dijo en 1 Corintios 1:22 que los judíos piden señales. Eso es lo que hacen los niños en Cristo almáticos que van al culto del iglesismo a pedir señales. Señor, dame una señal. Señor, dame una visión. Señor, dame una palabra por el profeta. El Señor venció al escriba de Mateo 4 con el escrito está, que es igual a decir es Cristo está en la palabra. Entonces, ya estás en el reino del es Cristo está. ¿Qué es lo que te va a guiar en el reino? No son las profecías modernas del Dios me dice, ni de las sensaciones cúlticas emocionales que encogen y estiran como el caucho. En el reino caminamos con fe consumada y por convicciones en la verdad presente del es Cristo está. Entonces, amados y amadas, en el reino tenemos que caminar en la palabra y en la fe consumada por convicciones en la verdad presente del es Cristo está. ¿Qué significa Él es Cristo
estamos. Que Cristo es el fundamento de nuestra fe. Significa que Cristo es la autoridad espiritual que nosotros tenemos. Entonces, cuando hables lo que Dios escribió, estarás por fuera del neopentecostalismo actual que te ofrece el ven y te doy una impartición profética. El ven y recibe una palabra nueva. Dile a quien sea, apóstol, Dios ya habló por el Hijo. Profeta, Dios ya habló por el Hijo. Evangelista, Dios ya habló por el Hijo. Pastor, Dios ya habló por el Hijo. Pastor, deme palabra. A mí no me dé revelación extrabíblica, ni visión, ni me diga Dios me dice, porque Dios ya dijo. Dios ya habló por el Hijo. ¿Acaso no te es más que suficiente? Si tiene la primera palabra en el Hijo, ¿crees que la segunda palabra de un neopentecostal es superior a la de Cristo? ¿En qué te fundamenta entonces tu convicción de fe? En el reino estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Diga, la tengo toda. Dígalo, hermano. Dígalo allá en su casa. La tengo toda. No tengo 3/4 de bendición. No tengo un 80%. Estoy al 100%. Estoy bendecido. Recuerde lo que he enseñado. Bendecido es el que recibe la bendición. Bendito es el que bendice a otro. Cuando usted me bendice, usted es una persona bendita y yo soy el bendecido. Y cuando yo a usted lo bendigo con esta palabra, usted es un bendecido y yo soy el bendito. Entonces podemos hacer las dos. Podemos hacer de benditos que emitimos, que damos, que sembramos, que compartimos, y bendecidos los que recibimos. Podemos ser al mismo tiempo benditos y bendecidos. Bien, en lo material, eso es en lo espiritual. Ahora, en lo material, el dinero nos viene por trabajo o porque papá, mamá murieron y nos dejaron una herencia, o por aportes o contribuciones, ofrendas o siembras que nos den, en lo material. El amor nos viene por elección libre de la persona. Aquí no hay que venga un profeta, hermano, que el Señor me muestra que Fabiola es la mujer para usted. No, si no me muestra a mí, ¿cómo te va a mostrar a ti? Pues yo soy el que me voy a enamorar de Fabiola si me gustó o no me gustó. Por eso es que el amor no es profetizado. El amor es selecto. Yo soy el que elijo a quién amar. Estamos en el campo material, porque en el campo espiritual estamos bendecidos con, dígalo, con toda. Bien, el automóvil. Quiero comprarme un automóvil de segunda bueno o uno nuevo. Nos viene por el dinero que tengamos ahorrado para comprarlo e ir al concesionario. El viaje que nosotros programamos para ir de vacaciones, visitar a la familia, predicar, pues nos viene por el ahorro que tengamos para ello o por la bondad de otros que nos bendicen. Entonces, estamos en un reino muy práctico, hermanos. En lo espiritual tenemos toda bendición espiritual. Y en lo material hay que trabajar para tener dinero y para tener dinero para comprar la comida. Hay que tener dinero para ahorrar y comprar el auto, la bicicleta, la moto. Es decir, es un reino muy práctico en los dos sentidos, en el espiritual y en el material. Por eso estamos en un reino práctico donde cada cosa está en su lugar. Entonces, no tienes que ir de culto en culto buscando profecías ni profetas que te complementen lo que ya eres y tienes en Cristo.
En Cristo. Dice la palabra que tú estás ¿qué? En Cristo, tú estás ¿qué? Completo. Que nadie te tiene que decir eso. Todos tus pecados en Efesios 1:7 están perdonados. En Romanos 8:29 al 30, Dios ya te conoció, Dios ya te predestinó, Dios ya te llamó, Dios te justificó y Dios te glorificó. Eso no te lo tiene que decir un profeta, te lo está diciendo Romanos 8:28 al 30. Es decir, lo que ya eres y lo que ya tienes en Cristo. Entonces, santos y fieles, cambian el chip de este tipo de iglesismo al reino. En el iglesismo es alguien te dice, venga y le digo, venga y le doy una palabra impartida. Eso es en el iglesismo. Pero en el reino es Dios ya dijo. Dios ya hizo en Cristo. Porque Cristo satisfizo a Dios haciendo lo que Él en su misión de redención ya realizó cuando vino a la tierra. Por eso en Cristo nos encontramos en la verdad presente. Entonces, vive en el Cristo está. Es la autoridad que guía. No es un argumento de hombres. Es Cristo está en la espada del Espíritu y por eso mi autoridad suprema es Él es Cristo está. No hay más. No necesito más. Es suficiente. Estamos en el reino del es Cristo está o del escrito está. Es Cristo, la escritura de Dios. Es última palabra. Lo demás es contradicción e ilusión. En el reino estamos parados en Cristo sobre la roca. No te vayas a pararte en hombres que te mueven en la arena porque ellos mismos son de arena. Y termino diciendo, esta charla en el reino no es dame algo, en el reino es escrito está. Aprendamos esta frase. La espiritualidad sin palabra es emoción. La repito. La espiritualidad sin la palabra, por eso es que hay cultos donde se mueve más la sensación. Y la gente dice, pero el pastor no predicó. No, no, hermano, eso no le importa a usted. Aquí se movió fue el Espíritu Santo. Para. La espiritualidad sin palabra, sin enseñar, es emoción. Y la espiritualidad con palabra es transformación. ¿Por qué no lo aprendemos de memoria, amado? La espiritualidad sin palabra es emoción. Pero la espiritualidad con palabra es verdaderamente una transformación. En el reino entonces no es que voy al culto a que me den una profecía, un sueño, una visión. En el reino es dame palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la espiritualidad sin palabra es emoción y la espiritualidad con palabra es transformación.